Feliz Navidad, queridos hermanos y hermanas. Nos felicitamos unos a otros porque para nosotros es una gran noticia, una excelente noticia lo que celebramos en Navidad, que Dios, el Verbo Eterno, tomó carne en el vientre de la Virgen María, en el hogar de San José, en la humildad, en la sencillez de una familia y habita siempre entre nosotros. Por eso, feliz Navidad para todos los que creemos en el Señor Jesús, que está vivo y presente en medio de nosotros. Y quiero tomar a la luz de la palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia hoy 3 anuncios que son propios de la liturgia de la palabra de este día. El primer anuncio, Dios nos consuela. El segundo anuncio, Dios habla con nosotros. Y el tercero, Dios está entre nosotros. Son esos 3 anuncios. Tomemos el primero, Dios nos consuela. En el capítulo 52 de Isaías, y esa parte del profeta Isaías es llamada el libro de la consolación, porque tiene palabras y tiene mensaje de consuelo. Y su familia y yo, la humanidad entera, necesitamos ser consolados, pero con un consuelo poderoso, el consuelo que viene de Dios, que nos da la consolación, que nos saca de las desolaciones, que toma las ruinas del pueblo de Israel para reconstruir su ciudad, su templo, su historia y su cultura. Pues la humanidad necesita ser consolada. Estamos terminando un año difícil para toda la humanidad, un año con muchos signos de violencia que amenazan la vida, no solamente lejos de Colombia, sino dentro de Colombia y en nuestros ambientes. Pero el Señor, eso que le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que un mensajero de paz vendría, y qué hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, del que anuncia la buena noticia, del que pregona la justicia y que dice: tu Dios reina, tu Dios es el rey de tu vida, tu Dios es el rey de tu historia. Ese anuncio no es solo para el pasado, es para hoy en Navidad. El Dios con pies descalzos, el niño nacido en Belén, es el portador de la paz y del consuelo. Él es el príncipe de la paz y Él es la fuente del verdadero consuelo para su vida y para la vida de todos nosotros, que puede estar en ruinas, pero que con el nacimiento del Salvador revive en la esperanza y nos levanta y nos pone en camino, cantando himnos de alabanza como cantábamos en el Salmo 97, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Él sigue haciendo maravillas en nuestra familia y en nuestra historia. Primer punto, en Navidad, el gran anuncio: Dios consuela a su pueblo, Él consuela nuestra vida. Segundo punto, lo tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 1, que es la segunda lectura que escuchamos hoy. Empieza diciendo el autor de la carta a los Hebreos que de muchas maneras en el Antiguo Testamento y en el pasado Dios había hablado por medio de mensajeros a su pueblo. Abraham, Moisés, Aarón, los profetas, los grandes profetas fueron mensajeros de Dios, hombres y mujeres enviados para hablar en nombre de Dios. Pero dice la carta a los Hebreos algo maravilloso, y ese es el segundo anuncio: Dios habla con nosotros directamente. La Navidad, la presencia del Salvador, la presencia del Dios con nosotros, es esa buena noticia. Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros, ya no manda más mensajeros, vino su propio Hijo. Él es la palabra eterna, Él es el diálogo eterno, Él es la conversación espiritual profunda y verdadera, la conversación de la esperanza, la conversación misionera, la conversación del amor con cada uno de nosotros. Es un Dios del diálogo, es un Dios del encuentro, de la mirada, de la palabra, de la escucha.
La Navidad nos invita al silencio, a escuchar al Señor en nuestra vida y en nuestra historia. Y entonces la Iglesia ha enseñado que hay signos de los tiempos, que hay situaciones que le pueden pasar a su familia, a su comunidad, al mundo entero, y que ahí debemos leer el diálogo de Dios, escuchar la voz de Dios, descubrir los signos de la presencia de Dios. Pero desde que el Salvador habitó en nosotros, desde que José y María acompañaron en Belén en el silencio de esa noche de la eternidad y de la esperanza y de la salvación al Salvador de la humanidad, desde esa noche los signos no son interpretados con la sabiduría humana simplemente, sino que descubrimos los pasos del mensajero de la paz y del Dios con nosotros muy cerca a su familia, muy dentro de su hogar, muy cerca de su trabajo y de todos los acontecimientos de la vida. Por lo tanto, no es que tratemos de adivinar si Dios está con nosotros, no, es que Él dialoga, Él conversa, Él nos escucha, Él entiende todos los lenguajes del mundo, Él entiende el lenguaje de un niño que está en brazos, Él entiende el lenguaje de alguien que está en la UCI, que está sedado, que está en una enfermedad delicada. Él entiende el dolor del enfermo, Él entiende la preocupación del médico que lo acompaña, Él entiende el lenguaje de una mamá, de un papá, de un joven en medio de sus confusiones, en medio de sus tinieblas. Él entiende los lenguajes de todos nosotros y nos escucha y nos invita a dialogar, a ser sinceros, a compartir lo que pasa en nuestra vida con Él, a escuchar su mensaje de salvación, porque Él no vino a condenarnos, Él no vino a callarse y a hacer silencio y a volvernos la espalda y a hacerse lejano. Él se acercó para dialogar con nosotros. Entonces el segundo anuncio es que tenemos un Dios dialogante, un Dios del encuentro, un Dios de la escucha, un Dios de la conversación. Ahí nos llena de esperanza el Señor. ¿Cuántos conflictos pudiéramos solucionar en la vida de la pareja de esposos, en la vida de la familia, en la vida social? ¿Cuántos conflictos pudiéramos solucionar aprendiendo a dialogar como Dios dialoga con nosotros, aprendiendo a escucharnos, a valorar la palabra, a darle el sentido profundo y constructor que tiene el diálogo en medio de nosotros, como Dios quiso dialogar a través de su Hijo, el Verbo eterno, que se encarnó para estar a nuestro lado. Primer anuncio, Dios nos consuela. Segundo anuncio, Dios se comunica, Dios habla, Dios dialoga con nosotros. Y tercer anuncio, en Navidad, a la luz del capítulo 1 del Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy, el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Él está entre nosotros. Él no se fue, Él se quedó en nuestra vida y se quedó en la Eucaristía. Se quedó presente como pan de salvación, se quedó en la palabra, se quedó en la conciencia suya. Todos nosotros somos lugar de habitación de Dios, todos nosotros. Por eso la gracia la hemos recibido por su Hijo. Dice el evangelista, por Moisés recibimos la ley, pero por el Hijo, por el Verbo encarnado, por el que es la vida, por el que es la luz que viene a brillar en medio de las tinieblas de nuestra historia, definitivamente esa luz inextinguible, esa verdad y esa vida abundante se quedó entre nosotros. Eso es la Navidad. Por lo tanto, celebrar la Navidad es creer en la presencia de Dios en nuestro hogar, es creer en la presencia de Dios en el otro. Y no podemos entonces acudir al otro con desconfianza, con temor, con miedo. El otro también es recinto de Dios, el otro también es hogar de Dios, el otro también es lugar donde habita eternamente Dios, el Dios con nosotros. Qué bella esa expresión
Juan, el Verbo eterno por el que todo fue hecho y que desde el principio estaba junto a Dios y que era Dios y que por medio de él se hizo todo lo que existe, el Verbo eterno se hizo carne, habitó entre nosotros, hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero recuerden lo que dice el mismo evangelista en el capítulo 1. Vino la luz a los suyos y los suyos no la descubrieron, no la recibieron. Preguntémonos si nosotros estamos abriendo la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón para acoger esa luz. Preguntémonos si nosotros prolongamos la Navidad en todos los meses del año para descubrir al Dios presente en nuestro corazón, al Dios cercano a nuestra vida y para descubrirlo en los hermanos, en la creación, en todas las manifestaciones del Dios con nosotros, pero de manera especial en el Dios que se hace pan para alimentar nuestra vida, en el Dios que se hace palabra para iluminar nuestra existencia. Ahí está el drama de la libertad humana y de la responsabilidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero dice el evangelista, a quienes lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Que la Navidad entonces aumente nuestra fe y nos permita con responsabilidad y con libertad acoger su presencia. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Recojamos los 3 puntos de meditación en esta Navidad a la luz de la palabra de Dios. El primero, Dios consuela a su pueblo, Dios consuela nuestra vida y nuestra familia. Segundo punto, Dios habla y dialoga, se encuentra y nos escucha. Él vive con nosotros, Él conversa con nosotros todos los días. Es el Dios del diálogo. Y tercer punto, Dios definitivamente se quedó a habitar. La casa de Dios es nuestra casa, la casa de Dios es nuestro corazón. Amén. Contemplando en María y en José la llegada de la esperanza de nuestra vida, del Salvador de la humanidad. En el silencio de Belén nos ha nacido un niño, está María su madre y su custodio José. El mundo está amenazado, la muerte feroz avanza, intenta negar la sonrisa y el canto de cuna en casa. Intenta impedir la vida, que el río desaparezca y que el bosque no tenga nidos. La muerte feroz avanza, intenta destruir la vida con armas sofisticadas y sofocar la esperanza. Bienvenida la Navidad, portadora de semillas, semillas de vida y de luz que llenan nuestras manos. En el silencio de Belén nos ha nacido un niño, con él renace la vida. Él es nuestra esperanza, es mensajero de paz y pregonero de justicia. Él es la buena noticia para toda la humanidad. Bienvenida la Navidad, portadora de semillas, semillas de vida y de luz que llenan nuestras manos. Sembremos hoy en silencio, sembremos a manos llenas, sembremos con alegría. Felices los sembradores que van con José y María. En el silencio de Belén nos ha nacido un niño, está María su madre y su custodio José. Amén.